Pero primero vamos a ver cómo se va a desarrollar la última fase del Holocausto, que es el exterminio. El exterminio consistía en eliminarlos, es decir, en perseguirlos y acabar con ellos. Desde el punto de vista de la vida, cuando se produce la guerra entre Alemania y la Unión Soviética, se aprueba la solución final, que esto básicamente consiste en que los judíos fueron decretados como enemigos del Estado y que debían de ser eliminados sistemáticamente. Es decir, los campos de concentración recibieron la directriz en la conferencia de Wannsee de ir eliminando a la población que fuera llegando, aprovecharse de ellos y una vez se les explotara hasta la saciedad, por cualquier motivo, bien porque estuvieran enfermos, bien porque estuvieran rendidos físicamente, bien por algún tipo de insubordinación o porque no trabajaran lo que se esperara, se mataban, se daba espacio a nuevos judíos y una vez llegaban a esos nuevos judíos se volvía a empezar el ciclo. Básicamente está medido que una persona en el campo de concentración no duraba más de una semana. Los judíos que sobrevivieron en su mayoría a los campos de concentración van a ser judíos que llegaron en los últimos momentos de la guerra, antes de ser liberados. Y en este sentido, los campos de concentración se convirtieron en campos de exterminio, campos que se dedicaban a la muerte. ¿Qué te había dicho, Josué? Es fantástico, ¿eh? ¡Qué lugar, eh! Corre, corre, vamos, vamos, si no nos quitarán el sitio. Tenemos una reserva, ¿eh? 2 literas. Con permiso, con permiso. Aquí. A ver, ¿dónde? Aquí, ¿lo ves? Aquí están. Dormiremos bien aquí juntos, ¿eh? Josué. Papá, esto es feísimo y huele mal. Quiero ir con mamá. Sí, ya iremos, sí. Tengo hambre. ¿Qué comeremos? Y esos hombres son malos, gritan mucho. Se les esclavizaba, es decir, se les convertía en trabajadores por nada de dinero. Una vez se sacaba todo su partido, lo que hacían era llevarlo a la cámara de gas y allí, bueno, con un gas que se vertía en la habitación, los mataban a todos y una vez matados lo que hacían era incinerarlos. Durante este proceso tenemos que tener en cuenta que cuando entraban aquí a la cámara de gas ellos tenían su uniforme de trabajo, su uniforme que era un pijamilla de estos de rayas, muy fresquito para el verano pero muy jodido para el invierno, me perdonáis la expresión, y ese pijamilla era entregado a otro preso que llegara después de ellos. Una vez los mataban, los vigilaban antes de llevarlo al crematorio, les rapaban, les quitaban el pelo, en el pelo se fabricaban mantas y se fabricaban tejidos. Las grasas que eran resultado de la cremación eran aprovechadas para la fabricación de jabones. Con los dientes también hacían cosas, hacían botones, por ejemplo. Y en este caso, bueno, pues también un elemento que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces esta población pues llevaba consigo dientes de oro y demás, pues, lo que hacían era inspeccionarlo antes de quemarlo para eso. Y una vez los quemaban, lo que hacían era tirar las cenizas donde pillaron. Es decir, si al lado de la cámara de gas había un hoyillo, pues ahí echaban todo lo que pillaban. Te sacaban de la cama a las 7 por la mañana. Esto era la muerte, porque cuando hay -12, -13, y no puedes más soportar porque no tienes nada, tienes este traje y el número aquí y solo con esto teníamos que ir a trabajar. El trabajo mío era cuando las cubas de los enfermos estaba de miedo. Entonces tenía que ir al water para coger y venir. Esto era el trabajo mío. Cuando bajábamos del tren, los alemanes cogían los que eran medios
Y me dijeron que le hacen experiencias. Cada mañana venían, los cogían y los ponían al camión y después de 10 días ya no estaba más. Venimos de la fábrica y nos cogieron 5 íbamos a ir a pie, con la nieve, sin pan, sin nadie. Había gente que no se querían morir, caminaban y se caían, y se levantaban, y caminaban y caían, no se querían morir. Nos dejaron en la frontera y nos pusieron en trenes abiertos. Comíamos la nieve, más del 50% de deportados se murieron así. Ahora viene la pregunta, ¿por qué no huían? Si ellos estaban sometidos a esas circunstancias y en este caso, bueno, pues la rebeldía natural del ser humano, ¿por qué no la ejercían? ¿Por qué, digamos, porque muchas veces hemos tratado a los judíos como si fueran estúpidos, como si fueran ratas que se dejaban matar y demás, y no es para nada así. Tenemos que tener en cuenta que eran llevados a una tierra que no conocían. Muchos judíos venían de cientos de miles de kilómetros de distancia. Es decir, que la cuestión es que tú llegas a un sitio donde no conoces el idioma, donde no conoces absolutamente a nadie, y ¿a dónde vas? Te escapas y ¿a dónde vas? Y luego después está el toque familiar. Si tú te escapabas, mataban a tu familia. ¡Buenos días, princesa! He soñado toda la noche contigo. Íbamos al cine y tú llevabas aquel vestido rosa que me gusta tanto. Solo pienso en ti, princesa. Pienso siempre en ti. Y ahora... ¡Mamá! Papá me lleva en carretilla, pero lo hace fatal. Me hace morir de risa. Vamos los primeros. ¿Cuántos puntos tenemos hoy, papá? ¡Corre! ¡Vamos, que vienen los malos que gritan! ¡Vámonos! ¿Dónde? Aquí. Ven, corre, ven, deprisa. No lo sé, yo tengo que llevar esta carretilla a la fundición. Y además, no solamente eso, que si una persona se escapaba, normalmente lo que hacían era coger ejemplos del barracón donde esa persona estuviera durmiendo para matarlo. Cuando los judíos llegaban al campo de concentración, entraban por aquí. Es decir, un poquito la idea es que esta sería la entrada del tren que hemos visto antes. En este punto que tenemos aquí, se bajaban. Eran separados desde el punto de vista del sexo. Mujeres por un lado, hombres por otro. Cuando eran separados desde el punto de vista de la segregación sexual, lo que hacían era lo siguiente. Cogían y seleccionaban aproximadamente al 60%. Las personas menos sanas, las personas más ancianas, los niños. ¿Y qué hacen con ese 60%? Directamente a la cámara de gas. Allí pues les decían que se quitaran la ropa, que la colgaran en una percha y una vez colgada en la percha, que recordaran el número, entraban, les decían que era una ducha y en la ducha pues había como unos agujeros en el techo por los que caían el gas, que al entrar en contacto con el aire se convertía en un aerosol y los mataba a todos. Dejaban unos 15 minutos, los sacaban una vez estuvieran muertos y hacían el despojo del que os he hablado hace un momento. Es decir, les miraban que no tuvieran dientes de oro, les rapaban el pelo, todas estas cosas. Los metían en la cámara crematoria y ya pues con las cenizas las tiraban donde pillaban. Esto concretamente es un horno crematorio. Aquí tenemos básicamente la chimenea por la que salía el humo. Y aquí, bueno, pues es donde metían a los cadáveres. Entonces, bueno, pues lo que hacían era meterlos en este punto, los empujaban al horno y ya de ahí sacaban la ceniza. Estos son los barracones por dentro, que en este caso, bueno, son los de la parte de Birkenau, era la parte más horrible del campo. Y la cuestión es que, bueno, pues en esto podían caber perfectamente 3-4 personas.
y aquí los tenían apilados, como si fuesen animales, ni más ni menos. Volviendo un poco a lo que decía antes de que traían a los judíos desde cientos de miles de kilómetros, Auschwitz está en Polonia, aquí justamente, y en este caso daros cuenta que venía población de muchas partes del mundo. Tenemos desde Atenas, tenemos desde Bucarest, tenemos desde Oslo, es decir, estaremos hablando de que hay gente que era transportada cientos de miles de kilómetros para ser exterminados. Claro, no conocían ningún sitio. Luego después si intentaban escapar, tenían que enfrentarse a todo tipo de trabas. Doble alambrada, por este pasillito de aquí se hacía guardia, es decir, que había soldados que vigilaban constantemente el campo, tenías que saltar esta alambrada de espino, llegar aquí, que no te viera el guardia, llegar aquí, saltar esto y que no te vieran escaparte. Es decir, que no era fácil. Y cuando te escapabas, lo que hacían era buscarte, te encontraban por regla general, te llevaban al pelotón y aquí una de dos, o te mataban justamente en el paredón, que sería esta parte de aquí, o mataban a tus seres queridos o compañeros de barracón para servir como ejemplo y que no te volviera a escapar. Esto de aquí es la letrina. Tenemos que tener en cuenta que durante su estancia aquí comían aproximadamente una dieta de unas 1000 calorías diarias, donde tenemos que el plato fuerte era pues, a lo mejor una sopita de carne y un mendrugo de pan. Evidentemente eso generaba una malnutrición que daba colitis. Entonces, bueno, pues estas letrinas estaban permanentemente llenas de diarrea. Básicamente un poquito la idea es que los judíos pues duraban una semana. ¿Por qué? Pues porque se les extenuaba a trabajar, se les mal comía y luego después además tenemos que añadir que probablemente los inviernos no lo resistieron teniendo en cuenta que les daban un pijama para poder vivir en el campo. ¡Es verdad! Hi, boy. You all alone? What's your name? You don't understand what I'm saying, do you? We'll give you a lift. Come on. Come on, get up here. Come on. There you go.